Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo en el que estén, a la hora a la que me estén viendo. Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Pueden creer dónde estoy en este momento? Esto es la estación de Shinjuku, en Tokio, y miren a su alrededor, es una completa locura. Gracias a Dios hay ascensores, los cuales nos permiten movilizarnos por toda la estación con nuestros equipajes. Dicen que es una de las estaciones más transitadas del mundo. Van a ver que es un verdadero laberinto de líneas de tren, metros y por supuesto de gente. Literalmente, podrías pasar todo el día aquí explorando, pero hoy tenemos una misión mucho más importante y emocionante. Porque sí, en medio de todo este caos organizado, estoy a punto de vivir una de esas experiencias que tienes que hacer en Japón, por lo menos una vez en la vida. Vamos a tomar el Shinkansen, el famoso tren bala, y no a cualquier lugar. Nuestro primer destino de hoy es Nagoya. Y te preguntarás por qué Nagoya. Porque allí nos espera el increíble Parque Ghibli. Sí, el legendario estudio Ghibli. Estoy realmente emocionado. El estudio Ghibli para mí es uno de los estudios, si no el más importante y legendario de anime del mundo. Venir a Japón sin saber sobre este estudio o sin haber visto por lo menos sus películas más legendarias es casi un insulto, ya que van a ver imágenes de estas por doquier. Ahora, hablemos un poco de esta maravilla de ingeniería. El Shinkansen no es solo un tren rápido, es una leyenda, un símbolo de eficacia y de tecnología japonesa. Imagínense, estos trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Eso es más de 200 millas por hora. Y lo hacen con una puntualidad que te dejará completamente boquiabierto. Estamos hablando de desviaciones de segundo, no de minutos. Es tan preciso que puedes literalmente poner tu reloj en hora con la llegada de un Shinkansen. Y lo más impresionante no es solo la velocidad, sino lo increíblemente suaves, silenciosos y cómodos que son así estés en clase turística. Puedes ir a la velocidad y sentirte como si estuvieras flotando. No hay turbulencias, apenas se siente el movimiento y el ruido es mínimo. Es un placer viajar en ellos, ya sea para trabajar o para explorar y descubrir este hermoso país. De hecho, la red de Shinkansen conecta las principales ciudades de Japón, desde el norte hasta el sur, haciendo que sea súper fácil y eficiente explorar todo el país. Desde su inauguración en 1964, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio, el Shinkansen ha transportado a miles de millones de pasajeros de forma segura. Es asombroso pensar que nunca ha tenido un accidente fatal por descarrilamiento. Es una muestra de ingeniería a la seguridad y la innovación en su máxima expresión. Así que sin más preámbulos, disfrutemos de este primer recorrido de nuestro Shinkansen con destino a Nagoya. Prepárense para una experiencia de otro nivel y para la magia del Ghibli que nos espera. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Hora en punto, arranca el tren. Exactamente, hora en punto. Casi que no la logro. Uy, qué angustia. Bueno, ya me puedo recostar un rato, tranquilizar un rato. Que ya vamos acá tranquilos, nos vamos a llegar bien al próximo destino. Por ahora es despedirnos de Tokio, que ha sido un grandioso, grandioso, grandioso sitio. Ahorita que salgamos de Tokio es cuando se ve la velocidad a la que realmente llegamos a estar. Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express, bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Nagoya, and Kyoto stations. Nuestra parada en Nagoya. Shin Osaka Oh Terminal. my god, The qué conductor's room emoción. is in car number 8. Thank you. Si vieron en ningún momento en la estación de Tokio salir a dar la luz, todo es interno, es algo súper complicado.
antes de arrancar el viaje largo, paramos acá en Shinagawa. Y ya de acá ya arrancamos, como diríamos, arriados hasta el pueblito al que yo voy, pues hasta la ciudad que yo voy. Él continúa hasta Osaka. Y entonces, pero bueno, ya les muestro que la especialidad que hay en las piernas. Miren, cabe mi maleta que está repleta de cosas. Ah, no les mostré lo que compré. Compré este fantasmita en Disney. Está divino. Tokyo Disney Resort. Siempre que voy a Disney compro uno. Este es del 2018, cuando vine acá otra vez a Tokio, que me pareció divino. Este es de una vez que estuve en Disney, que estaba con el corazón roto y con problemas. Mejor dicho, fue una época difícil. Estaba con el corazón roto, había perdido uno de mis perritos, falleció, estaba destruido. Y la única forma de animarme fue salir de viaje. Entonces, ahí está. Y eso me lo regaló alguien a quien quiero mucho, a quien quise mucho, que me lo trajo de California, del Disneyland de allá. Entonces ahí lo tengo. De resto, ya les muestro que ya. Ahora sí ya arrancamos. Ahora sí nos vamos. Este tren es de 2 puestos a este lado y 3 puestos allá. La ventaja de hacerse aquí, que es a mano derecha, es que hoy tengo hartas opciones de ver el monte Fuji. Entonces, eso me tiene súper emocionado. Allá al fondo hay baños, hay de todo. Antiguamente había sección para fumadores, pero aparentemente creo que las quitaron. Ahí va pasando otro Shinkansen. Son como de 17 vagones. Nosotros vamos en el vagón número 6. Todavía seguimos dentro de Tokio. Y ahorita que salgamos les muestro cómo se ve afuera. Es increíble como uno siente la presión contra la silla cuando comienza como a acelerar. Es impresionante. Antes había montado en el TGV en Francia y no sé, voy a hacer la investigación de cuál va más rápido, pero este es arriba. Y eso que todavía no hemos cogido velocidad, pero uno siente que está pegado a la silla en la velocidad a la que va. Es muy bonito. Y pues la vista es súper bonita. Oh, Margot, tengo el niño al lado. ¡Yay! Me voy a desquitar, en serio me voy a desquitar de todas estas veces. Primero me voy a desquitar, voy a buscar en el próximo trayecto largo. Mejorar de clase, porque es que yo otra vez, estilo como me tocó con esa aerolínea que llegué acá. Dios, no, ni por el chiras vuelvo a tener una mala experiencia en más de 12 horas con mala aerolínea. Uno viaja en económica, pues yo siempre he viajado en económica, pero siempre me han tocado buenas aerolíneas. Air France es muy buena en económica, muy buena. Entonces uno no tiene problema. Miren, me comienza a sonar que va comenzando a subir la velocidad. Es muy chévere. Bueno, no los quiero agobiar.
Si ven cómo suena, es lo máximo. Y si ven que cada vez el tren de al lado, el Shinkansen que pasa al lado, cada vez pasa más rápido, es muy, muy chévere. Wow. Ya empezamos a salir de Tokio. Pues de Tokio salimos hace rato, pero de la zona metropolitana de Tokio. Miren un sitio de golf para practicar golf. Si ven lo interesante que por más que estamos dentro de una ciudad tan grande, hay espacio para absolutamente todo. Eso es increíble. A mí eso me parece que es de las cosas encantadoras de Tokio y de Japón, es eso. Es que hay espacio para absolutamente todo. Y ahí volvemos a acelerar otra vez. Ahí otra vez estamos acelerados. No sé si alcanzan a oír la potencia. Pues que se oye que está acelerando. Vamos, ya estamos llegando al Shin Yokohama. We will soon make a brief stop at Shin Yokohama. Ahora sí pueden ver la velocidad a la que realmente vamos. ¿Sí ven? Es increíble. A mí esto me encanta, me parecen increíbles. Voy a ver si algún día, gracias a ustedes, puedo lograr hacer como no sé, una serie de videos solamente de trenes y probar varios tipos de trenes, pues porque este es increíble. Como que uno no trata, como que uno no logra enfocarle a nada, como de lo rápido que va. Ya se pasa. Estoy en la estación de Nagoya y también es gigante. Pero ya, gracias, vine a un Nagoya City, a una vaina de información turística, un centro de información turística dentro de la estación del metro y del Shinkansen. Y no saben la amabilidad de la señora con la que me atendió, con la que me recibió, con la que me explicó todo. Me dio un mapita perfectamente de qué hay que hacer. Mejor dicho, miren. Entonces estamos esto, estamos creo que acá y nos toca ir para acá, debajo y después acá coger otro tren, otro metro, otras cosas. Entonces bueno, vámonos primero a dejar la maleta que es importante porque casi que no hay que dejarla en algún locker porque no la voy a cargar
Y menos el computador que lo tengo atrás. Tampoco lo pienso cargar porque dice sí que pesa. Entonces vamos a hacer esto ya. Ya les voy contando cómo va la cosa, la travesía y si logro llegar a donde tengo que llegar. Ya nos hablamos. Chicos, estuve extremadamente de suerte. Solamente quedaba este mediano desocupado. Pucha, qué angustia. Era el único, miren, de resto todos están ocupados. Cuando están desocupados están así en verde. Metes tus cosas, bajas esto. Inmediatamente vienes acá, cancelas, pagas y te entrega un ticket con un código de barras. Ya con eso ya puedes salir. Pero miren, acá están las grandes y el resto todo. Pues están las chiquitas, pero las chiquitas no te caben. Aún así tengan en cuenta que son largas. Pero ahí, a mí, ahí no me caben. Entonces, pucha, qué angustia. Mi papelito. No se me puede quedar esto. Y ahora nos vamos a... Uy, primero a comprar algo de tomar. A ver si aquí hay bebidas distintas. No, son las mismas de Tokio. Bueno, hay jugo de uva que no lo había visto en Tokio. Pero no tengo ganas de jugo de uva a estas horas. El agüita esta de durazno, la vez pasada que la tomé, está súper rica. Me compraré uno de esos. Y listos. Entonces ya, los dejo por ahora. Voy a seguir mi travesía y mi amor es perdiéndome en Nagoya ahora. Ahora es perdiéndose en Nagoya. Les doy un tip para donde voy. Miren esto. ¿Ah? Increíble, ¿no? Me encanta. Me encanta. ¡Ay, qué chévere! Bueno, voy a preguntar de metro, ¿vale? Ok, estaban diciendo que este tren es completamente automático, que no requiere de nadie, que en cualquier caso de alguna necesidad, que por favor en la siguiente estación me comunique con la persona encargada. Les quería comentar que en serio no saben lo emocionado que me encuentro por ir a este parque. Yo cuando chiquito nunca vi las películas, nunca me interesaron, nunca me llamaron la atención. Hace unos años cuando fui a un lado, a un trabajo medio explotador, me contrataron para una semana de hacer unas cosas y llegué y a los 3 días al que yo estaba entrenando y toda la cosa decidió renunciar. Venían fechas y ellos querían que yo hiciera todo y miércoles fue un trabajo agobiante, terrible. Y cada vez me ponían más cosas y más cosas y más trabajo y más trabajo, más trabajo, más trabajo. Yo les decía, pero yo vine acá contratado para una cotización, mejor dicho, el caso. Estaba entrenando a alguien, terminé sin entrenar a nadie. En las tardes yo llegaba a donde me estaba hospedando, tan desdichado y tan infeliz, que prendía la televisión y lo único que me daban eran estas películas. Todas las películas del estudio Ghibli las ponía. Y para mí era como mi momentico, mi único momento de reconexión y como de tranquilidad y de volver como a ser feliz. No sé si saben cuando uno tiene ciertos momentos, ciertos espacios en los que uno necesita esos momentos y uno como que drena toda la jartera y todas las maluqueras del día. Bueno, yo llegaba todos los días durante esa semana y media y todos los días había una película del estudio Ghibli y fue sin culpa como que la puse y dije, pues veamos esto porque no hay más. Entonces la ponía, la veía y como que me terminó llegando al corazón todas las películas de ellos. Quiero unas más que otras, claramente. Ya se darán cuenta cómo me emociona, cuáles son las que más me gustan. Y terminé comprándolas todas. Tengo la colección de DVDs. Y son como esa comida que a uno los hace feliz. Son esas películas que yo puedo poner para ser feliz. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Ya ven por qué me tocó parar de hablar.
porque está prohibido hablar por celular. Entonces, pues no puedo hablar, pero les quería mostrar. No sé por qué, pero me encantaría venir acá. Como, como venir a estos pueblitos una semana a cada pueblito. まもなく Y 入 perderse, ヶ池公 conocerlo, 園入 explorarlo. ヶ池公園お出口は右側です We will soon make a brief stop at Irigaike Koen. The doors on the right side will open. En serio, no se logran imaginar lo emocionado que estoy de estar en este parque. ¡Wow! Además hay dos tipos de esto. Hay uno que es un museo que está en Tokio y un parque que está aquí en Nagoya. No, no son lo mismo, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar. Hay muchos sitios en los que no se puede filmar aquí adentro, pero por lo menos se puede conocer por afuera, como toda la atmósfera y todo lo que tiene para ofrecer. Entonces, pero estoy muy emocionado, no se logran imaginar. ¡Wow! Esto está muy chévere, ya les muestro. Miren, de para allá hay restaurantes. Este fue un centro como un parque de convención. Entonces ahí está el Global Center. Hay un mundo de cosas acá. Y ahí está la entrada al hermoso y maravilloso parque al que vamos a ir. No, es que todo es tan bello. Esto me emociona tanto estar acá, como un sueño hecho realidad. Además, dicen que las boletas no son tan fáciles de sacar, que a mí me tocó sacar las boletas como hace un mes. Saqué boletas. Entonces hay ascensores o puedes bajar por caminito. Yo prefiero tomar el ascensor. No, es que toda la experiencia de entrar acá, no, eso sí necesitamos el ascensor. O bajar por esas escaleras hasta cerradas. No, se pueden. No, qué bonito. Qué emocionante. Vamos a ver en qué consiste y cómo consiste todo esto. ¡Yay! Está haciendo calorcito. Miren, es que todo es tan lindo, todo está tan bien pensado que hasta los árboles, ¿sí ven? Como en posición exacta, todo es... ¡Ay, qué belleza! Me encanta estar acá. Me emociona muchísimo. Vamos a mirar cómo hacerlo de la entrada. ¿Sí ven? Porque ahí hay un parque. No tengo ni idea cómo será la cosa. Vamos a ver. Me voy a meter aquí a la sombra. Porque para allá está el pedazo del parque, pero no sé dónde es la entrada al mismo. Esto es acá como un coliseo, como con una piscina. Entonces por ahí no es. A ver, voy a preguntar a ver cómo es la cosa. ¿Vale? Imagínense ese sitio que es para poner los paraguas con llave. Tú les pones una clave, los cierras y ya te funciona así. Maravilloso, ¿no? Qué chévere. Me parece súper utilitario. Así que van escurriendo ahí afuera y ya estamos entrando a este. ¡Qué emocionante! Pues ya de hecho me acaban de dar las indicaciones de que hay muchos sitios en los que no puedo firmar. Ahí al frente. Ay, antes de entrar te muestran cómo son las reglas del juego de acá.
Entonces dice que hay muchos sitios a los que no puedes entrar a filmar, ni puedes tomar fotos, ni puedes hacer nada, que por favor esté pendiente de esas cosas. Oh, voy a preguntar por un mapa y ya les sigo mostrando. Pedí un mapa y me entregaron un mapa de acá del sitio. Pero mientras tanto, miren, es espectacular. Ah, créanme que es increíble. Estoy haciendo una fila larguísima para tomarme fotos con los caracteres. Pero si está un Totoro, me muero de la emoción. Creo que me pondría a llorar. Acá sigo haciendo la fila, creo que la fila va a ser como media hora, una hora. Pero no importa. Bueno, es un sitio donde hay como las escenas y uno se puede tomar las fotos que uno quiera. Eso es la hora y cuarto, hora y media de espera fue eso. La verdad es que todas las escenografías están increíblemente bien hechas. Si ven, es tal cual, está increíble. Wow, muy bien hechas todas. Esta es la casa de Totoro, si la ven. Está súper chévere. Atrás hay una de las estatuas del viaje de Chihiro, que también me encanta esa película. La máquina para hacer películas. Está muy bonito todo esto. Muy bonito. Está súper bonito. Qué bonito entrar a este espacio. Listos, ahora nos vamos al Valle de las Brujas.